emprender es como cuando te levantas al baño por las noches con la luz apagada y no sabes, tienes la sensación de que igual te vas a dar con algo, Sí. pero en una no casa tienes que no es claro, tuya. en una casa que no es Sí, tuya, que ¿vale? si es tuya la controlas, ¿sí, no? Es esa sensación de decir, voy avanzando, voy tanteando, todo el rato tengo la sensación de que me voy a partir la nariz con un mueble, Pero avanzas. pero avanzas. No sabíamos ni de vino, ni de marketing y comunicación, ni de redes sociales, porque yo, por ejemplo, no tenía ni Instagram. O sea, Y claro, ahora lo ves con perspectiva y la gente dice, joder, lo habéis petado, ¿no? Y realmente, claro, lo hemos petado, hemos abierto un mercado, somos líderes, pero nosotras llegamos ahí con una mano delante y otra detrás. El mercado del vino, más del 80% de los consumidores de vino tienen más de 50 años y nosotras más del 80% de nuestra comunidad tienen menos de 50 años. Rechazamos más del 50% de las propuestas de colaboración que recibimos. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Be Different Podcast, donde damos voz a conceptos únicos. Hoy estoy aquí con Alba y Sofía de Lágrima Terray. Bienvenidas. muchísimas gracias. Y una semana más con Jimbo. Gracias. Hola Jimbo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Bienvenidas, chicas. Encantadas de Muchas estar. gracias por invitarnos. Gracias por estar aquí, por hacer hueco en vuestra agenda, y que sé que estáis viajando mucho últimamente, y haber podido guardarnos este huequito para compartir vuestra experiencia con nosotros. Lo primero de todo, a mí siempre nos gusta un poco dentro de Be Different el saber quiénes son Alba y Sofía de Lágrima Terray. Si nos puedes contar un poco. Sí. Bueno, esto probablemente haya mucha gente que no lo sepa, porque nosotras, cuando salimos en redes, como al final la cuenta va de vino y no va de nosotras, no decimos nuestros nombres y hay gente que nos sigue y no sabe quién es Sofía, qué es ella y quién es Alba. El otro día yo tenía una reunión con una empresa y me decían, es que por la voz sabemos que eres la rubia, pero no sabemos cómo te llamas. Anda. Eso da bastante miedo, ¿eh? Sí. Bueno, porque al final te ven en internet, pero no, claro, yo no me presento en plan, hola, soy Alba, cuando hago un vídeo. Y nada, Entonces, somos para que hermanas. quede claro, Sí. Alba, Alba, Sofía. la rubia, Sofía, la morena, y somos hermanas. Y Lágrima Terrae es pues una empresa de comunicación de vino para el público general, que suena así un poco raro, pero básicamente nos especializamos en hablar de vino para el gran público. Empezamos en redes haciendo pues divulgación en Instagram, donde tenemos una cuenta de 255.000 seguidores, y ahora ya también pues trabajamos un poco como agencia de proyectos de comunicación de vino de cualquier tipo, agencia creativa. Qué guay. Qué guay, la verdad. Vale, luego hablaremos un poco más de Lágrima, pero a mí también me gusta saber vosotras quiénes sois previo a Lágrima. O sea, Alba, ¿qué hacías previamente a estar en Lágrima? Sofía, ¿hace cuántos años? Digo, por un poco que la gente y la audiencia sepa hace cuánto empezasteis con esto. Sí. Y que nos contéis un poco vuestra historia previa a Lágrima Terrae. Pues nosotros venimos de consultoría estratégica. De hecho, las dos, o sea, hemos tenido como en empresas diferentes, pero trayectorias parecidas. Sofía hacía consultoría para energía y tecnología, y yo hacía banca y seguros. Yo estaba en Strategiant y Sofía en BCG, Boston Consulting Group. Sí que es verdad que yo creo que han sido como trayectorias parecidas más hacia el final, pero sí que es verdad que al principio, o sea, bueno, Alba hizo ADE, yo hice económicas, y ella hizo más a lo mejor esa trayectoria más estándar de, oye, me gradúo, entro en consultoría y estoy allí varios años, inicialmente 2, pero al final son 5 o 6 los que sean. Yo tuve como todas mis crisis existenciales ya desde la carrera. Entonces me metí como al mundo tecnológico, estuve un año trabajando en una startup de blockchain. Anda. Me gradué de la carrera, me metí a hacer psicología en la Autónoma, pero a los 2 meses encontré como un trabajo de una cosa que se llama como Mindset Management, que es en la gestión de la transformación de las empresas, todo lo que tiene que ver como con la gestión de los equipos, la mentalidad de la gente, etcétera. Entonces como que, bueno, pues estuve haciendo así como mis pinitos por ahí hasta que entré a BCG en la parte de Technology Advantage, que un poco sí que reunía pues Todos a lo mejor los- todo ese todos los assets, camino. todas las formaciones que hayas Sí. tenido. A mí la crisis existencial me llegó en la pandemia. Porque yo llevaba eso, pues entras en consultoría con la idea de... Yo creo que hay gente que entra pensando que va a llegar a ser socio y hay mucha gente que entra pensando que es bueno, pues Trampolín. una escuela, sí, Sí. y luego vas a hacer otra cosa. Y te pasa como a mí, que llevas ya muchos años y dices, vale, pues oye, quiero hacer otra cosa, pero no sé muy bien
cómo moverme a esa otra cosa que en mi caso era hacer algo mucho más creativo y moverme hacia la parte de marketing y comunicación. Y en la pandemia no sabía muy bien cómo gestionar este tema. Mis amigos me decían que entrar en marketing y comunicación de gran consumo era complicado y tenías que haber sido becario primero ahí. Y Sofi me dijo, oye, ¿por qué no te metes en la bodega? Nuestros padres montaron una bodega hace 30 años, no son socios fundadores, no están en la gestión diaria, pero yo me metí a pues ayudar a la bodega. ¿Con qué objetivo inicial o dijiste, o sea, viniendo además de consultoría, pasar al mundo del vino, o sea, ¿por dónde empiezas? Pues ¿Sabes de vino o no sabes de como en vino? consultoría te piensas que eres más listo que los demás y que tienes más visión, ¿sabes? Tú ves los negocios, es que yo ahora, y os pasará como emprendedores, como emprendedora lo pienso y digo, joder, qué inocente era cuando estaba en consultoría, que piensas, oye, que tienes más perspectiva y ves negocios y dices, pero ¿cómo no han hecho esto? ¿Cómo no han hecho lo otro? Claro, cuando estás ahí metido en el día a día dices, no, si yo ideas, o sea, tengo para aburrir. El tema es implementar mientras estás haciendo las operaciones, mientras mantienes cosas, etcétera. Entonces, pues yo creo que se metió con esa idea de un poco darle visión, poner orden, profesionalizar, sobre todo en el ámbito digital. Justo. Sí, pero a nivel personal era más meterme para ver qué hago con mi vida. Bueno, paralelamente me hice el Power MBA, o sea, cosas, o sea, por cosas de la pandemia no me faltaron. Pero bueno, entonces, estamos en el año 2020 finales o mediados, Sí, bueno, la sí. pandemia, vamos. Tú, como las crisis, a mí me gusta decir que hay oportunidades. O sea, a nosotros también nos surgió una oportunidad, digo, a nivel de startup cuando en medio de la pandemia. Estáis las dos trabajando, una en una consultora y otra en otra, pero realmente tú tienes una crisis, dices de, oye, ¿qué hago con mi vida? Tú ya la habías tenido, entiendo, Sofía. Sofía Ya ha la habías pasado por tenido varias, sí. o has pasado por varias y en ese caso Se empezáis a implica. ayudar. Sí, entonces yo me meto a ayudar a la bodega y lo que empieza como vamos a ayudar a la bodega, de alguna forma Vamos a yo ayudar lío a en Sofía. distribución online, que yo creo que también es un Sí. poco clave, ¿no? O sea, Bueno, sí, la bodega estaba justo como haciendo un poco... ¿Dónde está, por En curiosidad? el Priorat, en Ah, qué Cataluña. guay. Qué guay. Estaba haciendo el cambio a ecológico y un poco con esa excusa, pues oye, haciendo un rebranding, cambiando la marca, lanzando nuevas marcas, montando la web, la venta digital, y en ese momento decimos, oye, si estamos ayudando a la bodega a hacer este proceso de digitalización para que venda online, ¿por qué no montamos un e-commerce de vino ecológico? Para varias. Para no solo en nuestra bodega, sino varias bodegas. Entonces yo ahí lié a Sofía y lo montamos. Nos lanzamos un poco a la piscina, claro, ahora lo ves con perspectiva y dices, bueno, pues qué ilusas, que pensabas que podías competir con todos los players que ya existían en el mercado, la sin venta de conocer el vino sector, sin porque conocer tanto el sector. del vino, o sea, todos los sectores tienen complejidad, pero el sector del vino es como especialmente idiosincrático. Sí. Ujú. Y con, digamos, unas reglas muy fijas y... Muy rígido, ¿no? O sea, digamos. Sí, Y o que sea... no habrá mucha gente, o sea, que no es un mercado grande. Nos conocemos típico todos. O sea, hay que te muchas dicen- bodegas, pero nos conocemos todos, ¿no? Es un poco esa Justo. sensación. Lo típico que te dicen de que tienes que validar las hipótesis de, Sí. oye, va a haber suficiente gente que quiera comprar Justo. vino ecológico, que quiera comprar vino ecológico online, bla, 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 bla. Nosotros no validamos nada. Pero sea, claro, Bueno, también, o sea, decidisteis, a veces se hace pues muy de consultoría, de estudiar, ver visión, pero luego cuando te pones y realmente dices, vale, y ahora, ¿Por dónde vale, sigo? tengo un e-commerce que me he montado un Shopify o lo que sea Claro, para un vender, Shopify, sí. y ahora qué, ¿no? Y entonces o sea, yo igual os creo pasaba que eso. Hay gente que tiene parálisis por análisis Sí. y en el otro puesto estuvimos nosotros. Eso Que totalmente. empezamos a Lanzados sin andar análisis. sin saber, sí, y abrimos Sí. el Instagram. Pero qué curioso, ¿no? Siendo de consultoría estratégica, que normalmente Casa es de herrero. mucho Casa más de herrero, análisis, cuchillo de mucho no palo. sé cuánto, y dijisteis, oye, Que no pues fuera ese análisis. en vez de esto vamos a ir directamente a ejecutar, ¿no? Pero yo creo que le pasa a muchísima gente. No, ¿eh? y que luego también no te lo planteas Como negocio, ¿no? Quizás. Claro, como un negocio te lo planteas como un proyecto, como un pasatiempo, como algo que tienes, pues hay gente que hace voluntariado y nosotras montamos Un e-commerce. de vino ecológico, ¿no? Yo lo veo ahora un poco así. Y ahí sea, seguís currando aún las dos. Sí. No habéis Bueno, yo dejado ahí curros. poco después me pido una excedencia y empiezo a trabajar a media jornada en otra empresa y me voy formando como sumiller. Vale, eso. ¿Cómo os formáis? Porque lanzáis este proyecto, pero no tenéis ni idea ni de, ni de comunicación, ni de redes, ni de edición, Nada. ni del sector del vino. No sabíamos ni de vino, ni de marketing y comunicación,
ni de redes sociales, porque yo, por ejemplo, no tenía ni Instagram. O sea, Sofía me tuvo que ¿Qué me estás enseñar diciendo? a subir stories. Bueno, y, o sea, yo no... Es que además, de hecho, yo me acuerdo cuando la gente empezó a tener... O sea, yo estuve en Estados Unidos cuando empezaron a tener Facebook y la gente allí me decía, oye, ¿no quieres que te haga un perfil? Y yo, ¿para qué quiero que la gente vea mis fotos? ¿Para qué quiero, en plan, estar en contacto Con otra gente. Con la humanidad. todo el mundo? ¿Socializar? ¿Para qué? Y de repente vuelvo a España y todo el mundo con 20. Y yo, madre mía. Al final, con el tiempo, la presión social te obliga y me hice 20, pero Instagram me estaba resistiendo. Y al final, inevitablemente, he caído en las garras de las redes sociales. Sí, luego es verdad Totalmente. que nosotras, a título personal, o sea, no subimos prácticamente fotos, No. o sea, no somos usuarias. O sea, vosotros muy activas. lanzáis el canal en Instagram, creo que es o sea, digo, es en Instagram y además no sé si tenéis TikTok o en Facebook o... Ahora En su tenemos momento TikTok. empezamos solo con Instagram. Ahí Ahora lo- sí que tenemos en la propia pandemia, pre, post, o sea, digo... Esto, o pues- sea, a finales de 2020. Nosotros Ok, o abrimos sea, Instagram cuando- como una herramienta de marketing. De con marketing nuestro- para el e-commerce. Para el e-commerce, Entonces, sí. claro, este es el contexto, ¿no? Es decir, nos hemos metido en el mundo del vino, del que no sabemos nada, a vender vino ecológico online y hacer contenido en redes sin saber nada de marketing y comunicación. Y claro, ahora lo ves con perspectiva y la gente dice, joder, lo habéis petado, ¿no? Y realmente, claro, lo hemos petado, hemos abierto un mercado, somos líderes, pero nosotras llegamos ahí con una mano delante y otra detrás. Que luego hay un gran aprendizaje que hemos tenido, que es que todo lo que has hecho antes de emprender te sirve. Que es mucha gente No, no lo porque sabe, ¿no? decís Pero- que no sabéis, a mí me parece curioso, no sé de vino, vale, pero sabíais de consultoría estratégica, que te habías hecho tú psicología, habías trabajado en BCG, tú en Strategian, te habías O hecho en también MBA, sí, más sí. formación, al final realmente te estabas formando para algo, todavía no tenías muy claro para qué, ¿no? Total. Básicamente. De hecho, para mí consultoría es una muy buena escuela porque, entre otras muchas cosas, te enseña a desenvolverte en entornos en los que no tienes ni idea. O sea, a mí me mandaron, por poner un ejemplo, a Grecia a hacer un carve-out de un servicer en un banco griego. Y ahí me dicen esas palabras y Tipo yo, traduce. ¿qué es Timo un traduce. servicer? ¿Qué es Voy a- un carve-out? Y en plan, y Hombre. yo digo, ¿qué me estás Voy a contando? hacer bueno, el mismo ejemplo. A mi primo le mandaron, también estando en una consultora aquí en Madrid muy grande, le mandaron a Pescanova, allí, que no tenía ni idea, a la central. O sea, y dice, pues es lo que... Y encima que tienes que decirlo Lo tan que te seguro apoya. para que el cliente tenga claro lo que tú sabes. Claro. Que el carve-out, que tienes que saber exactamente cómo va a ser, qué plazos cumplir, cómo va a tener, qué tecnología tienen o qué tipos, o sea, qué se mueve de un lado a otro y Sí, ahí total. no puedes fallar. Que O sea, eso, pues a quien le interesa, o sea, un carve-out es como separar una Sí. parte de la empresa para venderla y el servicer es la parte de los bancos que gestiona los préstamos impagados. En plan, cuando alguien deja de pagar la hipoteca, pues como que se pasaba a un departamento Justo. diferente que en ese momento se quería vender. Y en ese momento aprendiste esas dos palabras y te mandaban como De experta. viernes al lunes se puso el gorro Total, de total. Y aprendí que me préstamo impagado se dice NPL. Y para adelante. Oye, cuando empezáis con el e-commerce, ¿cómo os empezáis a hacer approach un poco a bodegas grandes, a productores, para empezar a crear ese e-commerce en el que podéis vender ese producto, ¿no? Sí, Sí. bueno, originalmente nos enfocamos sobre todo en bodegas pequeñitas que eran las que eran 100% ecológicas. Ujú. Y que pensábamos que se iban a beneficiar de una plataforma de distribución como la que estábamos montando, ¿no? Era como, oye, nosotros vamos a montar la estructura, ellos tienen el producto pero no tienen la estructura, pues aquí hay como una sinergia. Y la verdad es que nos sorprendió que la respuesta fue muy positiva, que claro, yo lo ¿Sí? pienso y dices, joder, te llaman dos chicas que no has visto en tu vida, que seguramente notaban que tampoco estábamos ahí en el centro del meollo y te dicen que si quieres te vendo el vino y en vez de decir, oye, mira, no. no, te decían, pues venga, vamos a hacer una prueba. Pues te mando tal. Y, O sea que- Qué guay. y nosotras convertimos el garaje de nuestros padres en el centro logístico de la Climaterrae. Total. Bueno, como buena startup, ¿no? Digo, empezasteis ahí en el garaje, Tal o sea, lo cual. podéis decir. No, es verdad. O sea, Check. Tanto yo empezamos en el garaje de mis sus padres, o sea. Sí, sí. Las mejores empresas empiezan en garajes. Sí, sí. Y luego al Entonces, final eso, Instagram lo utilizábamos como una plataforma De- para hacer marketing y nuestra forma de hacer marketing era hacer divulgación, pero claro, desde el punto de vista de dos personas que les gusta mucho el mundo del vino, que han crecido como relacionadas al mundo del vino, pero no éramos profesionales, no hablábamos con lenguaje técnico, te lo contábamos pues como se lo contarías a una amiga. Claro. Yo siempre hago la broma de que
hablábamos de consumidor frustrado a consumidor frustrado. Y es una hipótesis que sí que hemos validado. Es decir, nosotras éramos 2 chicas jóvenes que nos gustaba el vino y nos apetecía pedir vino, beber vino, etcétera, pero no teníamos ni idea y nos enfrentábamos a una carta de vino diciendo... O sea, no sé cuál es la diferencia entre este y este, no me suena la marca, típica broma Sí. del segundo más barato, pero que no es ninguna broma porque tú dices, joder, es que el más barato, el camionero se va a pensar que soy un rata. Sí. Pues El más caro, igual no lo sé apreciar, pues este, ¿no? Sí. Pues partíamos de ahí, éramos esa persona, entonces le explicábamos el vino y las cosas de vino que sabíamos que iba a necesitar era esa persona. Entonces nosotros siempre decimos, oye, enseñamos sobre vino como nos habría gustado que nos hubiesen Sí, enseñado. vosotras. ¿Y cómo os empezáis a formar en la parte de vino? Porque la parte un poco de negocio, igual con el background que ya teníais, podéis lanzaros. La parte de más técnica de vino o de mundo de vino, Ahí es cuando yo me meto al curso de sumiller, vale. que es una formación de 1 año. Yo iba, ahí estaba trabajando de 9 a 2 en otra empresa, o sea, media jornada. Luego de 5 a 8 iba todos los días al curso de sumiller y después hacía la climaterrae. La media jornada española 12 horas, ¿eh? Era 3 jornadas, sí, ¿no? total, Empezabas total. en la jornada 1 Tres y medias decías, jornadas. 3 medias Sí. jornadas. Joder. Y Sofía además seguía en BCG de 9 a 11. A lo que fuera. Lo que fuera. Sí. De hecho, aquí hay una cosa que yo creo que, o sea, hablando como de montar empresas, etcétera, que hay una cosa que vosotros habéis visto que es súper importante, que tiene que ver un poco como con el ego y la generosidad, etcétera. Ahí hubo una época en la que Alba le dedicaba mucho más tiempo a Lágrima que yo, y yo fui y le dije, oye, creo que deberíamos de cambiar el reparto de participaciones de Lágrima para que refleje la implicación involucración. y la dedicación de cada una de nosotras. Y fuimos al notario. Increíble. Y O sea, luego- me parece espectacular y lo eso, cam- ¿eh? Y luego No- lo lo volvimos a cambiamos. cambiar. O sea, No. el dinero ahí bien invertido en el notario. por recapitular un pelín, cuando estás allá, entiendo que año 2020, pues ya 2021, tú te has formado. ¿Cuánto dura el curso más Un o menos? año. ¿Un año entero? O sea, 2021 finales. No, en realidad ¿O fue dos? de mediados de 2021 hasta mediados de 2022. Ok, y ahí Lágrima, ¿estáis en el e-commerce? ¿Seguís con el e-commerce cuánto tiempo? ¿Qué metrics El veíais e-commerce en el está- e-commerce para que fuera, si fuera bueno o malo? No teníais inversión, entiendo que no habéis teníamos pedido inversión. ninguna inversión de nada en un marketplace para traer flujo sin inversión, lo cual es bastante complejo, ¿no? Entiendo que... Sí. El e-commerce funciona durante 1 año. Claro, aquí lo que pasa es hay muy pocos e-commerce de vino que sean 100% online. La mayor parte tiene una parte online y una parte de venta a hostelería, que es un poco lo que te da el volumen. Y entonces nosotras intentamos hacer algunos pinitos de venta en hostelería, pero al final es que... Teniendo marcas grandes, no bodegas grandes, Claro. era más complicado. Claro, No teníamos no, ni y en plan, músculo, ni nosotras, nada. o sea, ni se nos da bien ni queremos ser comerciales, o sea, la realidad es... Hombre, bien se os da, ¿eh? O sea, digo que yo No, he lo hecho que es- redes y se os da bien. No, redes, sí, no, redes sí, pero me Además, refiero la a lo parte que es comercial la de- parte Sí. comercial de venta de vinos. Hay gente que lo hace muchísimo mejor que nosotras. O sea, nosotros en este proceso de ver un poco qué pasa con el e-commerce, nos damos cuenta de que donde de verdad hacemos una diferencia es en la parte de comunicación. O sea, el Instagram poco a poco empieza a crecer. Sin hacer nada especial, es decir, nosotras no hemos promocionado contenido, o sea, el crecimiento de Lágrima Ha sido orgánico. Bueno, ha sido en un inicialmente no, 90 luego sí y que... 5% orgánico, más de 95% orgánico. Yo creo que pillamos una buena temporada de promoción de publicaciones donde metiendo muy poquito dinero tenías Era unos mucho alcance. alcances. Sí, ahora ya la película... Ha cambiado totalmente. Nosotros, o sea, hace mucho tiempo que no hacemos, pero alguna vez que hemos hecho alguna prueba con un cliente es totalmente diferente. Pero cuando empezamos era puramente online, era puramente orgánico y luego sí que una temporada hicimos un poquito, pero pruebas muy caseras, o sea, O sea, empezasteis con 0 seguidores. O sea, 0 seguidores. Yo me acuerdo O sea, de cuando cero. celebramos los 1000. Pero es que me acuerdo perfectamente Sí, dónde, sí. o sea, yo estaba andando por Francisco ¿cuánto Silvela, tiempo o sea, tardasteis de 0 a 1000? Porque suele ser bastante complejo. O sea, digo, por lo que Sí, ese he escalón escuchado, es suele jodido. ser el La verdad escalón que más no lo complicado sé. casi. Pues no tardamos O sea, muchísimo. yo sé que los primeros 10.000 fue como un poco menos de un año. Sí, y nada, y los primeros 1000... Unos antes meses. de sí, porque antes de Navidad de 2020, o sea, unos meses. Y Que en desde, realidad desde el es- inicio se llamaba ya Lágrima Terrae. Sí. ¿Y por qué se llama Lágrima Terrae? Porque la bodega se llama Prior Terrae y queríamos hacer un proyecto hermanado. Sí. Entonces nos gustaba la metáfora de la lágrima de la tierra, que es el vino,
Que es en latín. que a la vez estaba hermanado con Prior Terrae. Y yo Qué porque he guay. escuchado alguna vez bueno, por la serie, la verdad, lo de las gotas de Dios, esas cosas, eso no La tiene nada serie de la Drop serie. of God, sí. Sí, Sí. a mí me gusta un montón. No sé si eso está bien o mal, No la pero... hemos visto. ¿No la has visto? No, Todo el no mundo la nos hemos escribe, visto. todas las semanas sí. hay alguien que nos dice, tenéis que ver Drops of No, God", a mí me pero- gustó, pero digo que no sé si como era, creo que es las gotas de Dios, ¿no? Sí. Que si estaba que si relacionado estaba con algo. relacionado también con algo, oye, pues relacionado con el vino, o es simplemente algo marketingiano que han puesto ahí. No, imagino que sí. Bueno, esto es Lágrima de la Tierra, que es un poco como Sí. metáfora del vino, que es un nombre que nos parecía muy bonito, pero que con el tiempo hemos visto que es cero marketingiano, porque la gente o lo escribe o lo pronuncia mal. Pero incluso nos siempre. han llegado a entrevistar para cosas y pronunciar mal Terrae. O sea, somos... Que claro, tú tienes la Terrae. duda de... No os preocupéis, estamos La hiper Terrae, identificados. o sea, Y tú te quedas como, ¿corrijo? No. O me quedo callada? Nada, es un Pues momento... os vamos a decir cosa. Nos ha pasado en la primera empresa que montamos. Nos y ha pasado la segunda. En la segunda también. En la O sea, primera, Sky at Night, la gente piensa que es cielo, y entonces todo el mundo es Sky at Night. Sky and Night. Ostras. Y en la Ostras, segunda claro. era, en vez de My Goku, mi Goku, Goku, o lo que sea. Goku, O eres tú el que igual. quieras. O sea, que... Pero ¿Qué luego, pasa? pues ves que a mí me parece que... O sea, es importante, pero que nos ha pasado Ya. ese momento en que se lo digo, me callo. se lo digo. Nosotros usamos ahora mucho lágrima. Ya Lágrima. la gente sabe que somos lágrima, Justo. entonces Sí. como que al final, pues de forma natural, nos hemos pasado nuestro código de marca por donde hemos necesitado. No. Y ya O sea, está. a ver, somos bastante guardianas de la marca. Bueno, es que ella es que la yo guardiana. soy- Nah, ya estoy viendo. Aquí se nota mucho la consultoría, ¿eh? Ahí el business. Siempre decimos que Sofi es un poco la pluma y yo soy el pincel, porque ella tiene la parte más literaria y yo soy mucho más artística, entonces yo soy la guardiana de la marca. En la y- marca. sí, Is Lágrima Terrae. No, o sea, Ah. es lágrima, pero que no, o sea, que la marca como tal, que intentamos, de hecho una de las cosas que nos dicen es que los colores y todo lo que hacemos es bastante Reconocible. bastante reconocible. Eso es la pera, porque de repente a lo mejor hemos ido a un evento y alguien con quien estábamos hablando, profesional del sector, pues hacemos esto tal, ha abierto el Instagram y incluso nos pasa que dicen, ya os sigo, o yo os he visto antes. Os he visto Os he antes. visto. Qué Y guay. eso es la pera. Sí, En sí, plan, sí. Reconocen visualmente- la línea editorial un poco, ¿no? O sea, Claro. con mil cosas que mejorar. Ahora, de hecho, estamos pendientes de hacer algunos cambios, pero es algo que sí que hemos buscado desde el principio, que Lágrima Terrae tuviera su propia personalidad al margen de nosotras. O sea, que todo el mundo sabe que estamos detrás, pero que en algún momento esto nos tiene que trascender a nosotras. Es muy curioso eso, que siempre habéis, desde que nacisteis, pensando que esto era un camino, una maratón a medio largo plazo y no simplemente el buscar el corto, porque... Claro. Sí, no, de de hecho, hecho es que no la sé- gente que nos sigue, perdón, Sofi, no nos sigue por nosotros porque no sacamos nuestra vida ni nada de nada. O sea, la gente que nos sigue porque le gusta el el vino contenido. y la forma en la que lo contamos, pero sobre todo el vino. Claro. O sea, realmente lágrima desde el primer momento y, o sea, eso, ¿no? A finales de 2021 cerramos el e-commerce, que además cometimos, bueno, un error. Fue curioso porque pues pusimos en el Instagram como una publicación un poco de, oye, Cambiamos. salto de etapa, pero un poco despedida. Ajá. Y la gente se pensaba que cerrábamos el Instagram, Instagram. también y entonces nos empezaron a comentar en plan, En qué plan, pena, tal, no, y, por favor, y qué empezamos a guay. perder Sí. seguidores. Entonces, claro, Guau. imaginas el momento en el que ves que estás perdiendo seguidores porque Y la dices- gente piensa que Y tú, cierras. anular. Lo he comunicado mal, claramente, ¿no? Esa fue la conclusión. Fue, claro, ahora me río porque es una cosa, Sí. pues eso, una anécdota, Sí, ¿no? pero en ese de momento, de infarto, repente ¿eh? dices, ostras, todo mi trabajo. Entonces ahí, como que ya nos ponemos a centrarnos en lo que es la parte de divulgación, todavía sin saber de qué íbamos a vivir, ¿no? Esa idea de, oye, ¿cuál es el modelo de negocio de la Sí. clima? ¿Qué es lo que Estabais- nos va a dar dinero Claro, aquí? yo tengo ahí una pregunta, es justo, continuáis ahí un poco, aún estáis a triple jornada parcial, tú sigues en BCG, ¿y en qué momento os lanzáis? Pues, Bueno, si todavía igual queda otro, porque o entiendo paso- que habéis o hecho pasos un intermedios. primer MVP, que es el de e-commerce, que lo cerráis y no funciona. Igual tenéis varios antes de lanzaros o no. No, bueno, o porque sea, yo- ahí yo- pasa- eventos. Claro, Sí, ¿no? ahí pasa como un año más, ¿no? Y los eventos los empezamos a hacer en julio, de 2022. Sí. O sea, nosotras en julio de 2022 yo termino el curso de Sumiller, tú te pides una excedencia y ahí es el momento en el que decimos, vale, llevamos tiempo viendo que hay una oportunidad porque cada vez nos sigue más gente, por ese momento yo creo que teníamos, o sea, por aquel entonces teníamos como pues entre 35 y 40.000 seguidores y decíamos, joder, esto se tiene que poder monetizar de alguna forma. Y empezamos a hacer eventos con la comunidad. Catas. Catas. ¿Qué es ¿Cuál es vuestra comunidad? Por entender, aquí hablamos mucho de comunidad, porque es para vosotros que entendéis cuál es la comunidad O sea, a la nosotros que os como dirigís.
dices de perfil demográfico. Sí, perfil ¿un o poco? quién está metido, cuáles son sus aficiones, o sea, digo, las sí. características de... O sea, por lo general es un rango bastante amplio. O sea, nosotros, por ejemplo, de hecho, una cosa que nos sorprendía de las catas, que había gente desde 25 hasta 65 años en Anda. el mismo espacio compartiendo la misma experiencia, que eso es algo que nos parecía bastante chulo. De personas, por lo general, con formación... que disfrutan de las experiencias, que son consumidores de vino. Ujú. Nuestra comunidad tiene como un 60% mujeres, 40% hombres, más o menos. Ujú. Sí que es verdad que hay una cosa que es muy interesante, que es el mercado del vino. Más del 80% de los consumidores de vino tienen más de 50 años. Y nosotras, más del 80% de nuestra comunidad tiene menos de 50 años. Pues estáis Vale, atrayendo a hemos esa nueva generación. Claro, a esa Sí. nueva generación que el sector no había sido capaz De de llegar. captar, Claro, por eso ¿no? sois tan interesantes De para hecho, las bodegas. En esa época justo hacemos una encuesta bastante grande como para entender un poco a la gente que nos sigue y ahí vimos también que teníamos como un 50% de gente más o menos de lo que vamos a llamar wine lovers, que es, oye, gente apasionada del vino, que quiere aprender que quiere aprender mucho. mucho, que organiza sus viajes pensando en las bodegas que va a visitar, pues igual que podría hacer un foodie, por ejemplo. Y que de verdad le interesa mucho el vino. Y luego teníamos un 50% que vamos a llamar wine babies, por ponerles un nombre, que es gente que le gusta el vino, pero que al final busca que el vino, oye, le acompañe en momentos de su vida, pero no es El Un vino un es la excusa, apasionado. no es el No es el protagonista. centro. Gente que decía, oye, es que yo siento que si sé de vino, pues me voy a desenvolver mejor en reuniones de trabajo, cenas con disfrutar amigos, más, con ya. mis suegros, voy a elegir mejor, me va a hacer la vida más guay, oye, también me mola como lo contáis y me parece interesante, pero Pero no a soy un mí- apasionado. Sí. Y- Yo creo que soy ese, ¿eh? O sea, yo me identifico más con ese perfil porque Sugar babies. me gusta, pero, babies. pero no. y nosotras inicialmente también. O sea, no empezamos esto por wine lovers, sino precisamente porque no había nadie que se dirigiese A a los este wine babies. Claro. Claro. O sea, había más gente que hacía divulgación, pero era de wine lover a wine lover. Claro. Y nosotras, de hecho, no decimos que seamos... O sea, a día de hoy nos gusta mucho el vino, pero yo no me considero wine lover. O sea, yo no... pues eso, igual que, por ejemplo, en restaurantes me gusta mucho comer, pero no tengo como la lista de nuevas sí. aperturas ni de restaurantes de Michelin, pues lo mismo con el vino. Me encanta Sí. el vino, pero no estoy pensando en... Van a pues este sacar- productor sí. tan exclusivo Esta que solo ha cosecha lanzado de 1000 no sé qué. botellas y yo tengo que hacerme con una de Justo. ellas. Sí. Ok. Oye, y en algún momento en este proceso, en el 21, 22 por ahí, ¿os ponéis en manos quizás de algún tipo de agencia, parte de realización, parte de... O sea, ¿os Todavía no. apoyáis No. o seguís ahí? Todavía no. Bueno, No. cuando Las dos teníamos el consultoras- e-commerce, hicimos pinitos de intentar trabajar con una agencia que nos ayudara con la parte de Instagram. Eso. Desastre absoluto. Como se me había olvidado. Los eventos traumáticos se olvidan, Si lo chicos. veas, no. Nada, fueron 2-3 meses y menos tiempo que tenía que haber sido, porque en realidad a veces cuando ves red flags... Que no, y dices, es mejor tardas. tomar la decisión rápido, pero sí, se la olvidó porque fue traumático. No, y además que nos pasaban cosas que... bueno, yo como buena guardiana de la marca, pues de repente nos cambiaban los colores de la marca. Que digo, tío, O una sea, agencia de marketing que marketing. se dedica a hacer contenido, vale que no sepa hablar de vino, pero por lo menos los básicos de que los colores de mi marca son estos y Bueno, no y que- pueden y que salir lo otros. decías, o sea, porque al principio, pues oye, yo creo que hasta que la gente Sí, se que adapta hasta y que te tal, adaptas al trabajo. pues lo decías una vez, lo decías Y dos, dos pero cuando lo veces, habías sí. dicho 5 era como, oye, estás pasando de mí. Sí, sí. O sea, literalmente te da igual, entonces es como, bueno, O sea, ¿cómo pasáis o sea, ¿cuál es vuestro escalado de 1000, 35.000? Habéis dicho luego 50.000, luego 100.000 y ahora tenéis 250, creo que es más o menos. sí. Porque Eh, empezamos a hacer vídeos. y Y vídeos en los que salíamos nosotras hablando. que eso fue cuando Instagram te ayudaba, o sea, digo, que quería que todo el mundo publicase vídeos Sí. y demás, Más ¿no? personal. Más Sí. personal. Porque Y ahí entonces empezó a crecer mucho. vuestro contenido y línea editorial era un poco más sin parte personal vuestra, más contenido divulgativo, pero no Tal cual, o no sea, como personal. digamos, carruseles con diapositivas que explicaban, que te daban un poco como pinceladas, conceptos explicados de forma muy sencilla, imágenes, a lo mejor hacíamos Infografías, sí. algún vídeo con imágenes y texto, pero no salíamos nosotras, o sea, no salían caras, ¿no? No salía nadie explicándote cosas. Cuando empezamos a hacer eso hubo un cambio bestial, luego también hubo un cambio muy grande, por ejemplo, cuando empezamos a recomendar vinos de supermercado, que es otra de las grandes realidades del mundo del vino, es decir, se estigmatiza mucho la compra de vino en supermercado, parece que es como que no lo valoras, etcétera, cuando yo lo pienso y digo, todos los sectores lo que están es cada vez más intentando eliminar las barreras al consumo y buscando al consumidor donde está el consumidor.
¿dónde compra la gente vino? Pues cuando va a hacer la compra de la comida, Sí. que es cuando piensa en el vino, que también es un alimento. Entonces, claro, estigmatizar al que compra vino en un supermercado y dar a entender que si tú valoras el vino lo vas a comprar en una tienda especializada es realmente perder una oportunidad de venta, ¿no? Sí. Entonces, nosotras es verdad que, joder, entendemos que en una tienda especializada hay un servicio y un valor añadido que no vas a tener en un supermercado, pero también hay que ser realista y tú no puedes hacer sentir mal a alguien que compra en el súper. Entonces nosotros empezamos a hacer vídeos recomendando vinos de supermercado. Y vamos, comprábamos 15 vinos, nos catábamos todos los vinos y sacábamos los que nos parecía, que, bueno, Que los os que nos gustaba compraríamos. más, sí, que os compráis Sí, vosotros. Sí. Y eso es verdad que funcionó súper, súper, súper Y eso bien. fue lo que os hace dar el salto ahí a... Fue una de las cosas, sí, porque luego por Bueno, esa entiendo época... que salir vosotras, No, o habéis sea, dicho. sí, no, y al final es que yo creo que esto te da como un poco el empujón, pero luego ya al final... Es que claro, cuando creces en Instagram, a lo mejor los primeros 10.000, 50.000 es relativamente complicado, llega un momento en el que la bola empieza a rodar y es un poco más fácil. Luego Sí. Instagram cambia el algoritmo y otra vez... Bueno, otra sí, vez y no luego sabes qué hay que hacer. vuelves a tener un pico, o sea, Instagram es una Montaña montaña rusa. rusa de O emociones. sea, a mí me gusta mucho vuestra forma de verlo, porque me parece muy curioso el que... Sabíais vosotras que empezando con un canal de Instagram, de repente siempre iba a ser como un medio, pero un canal, pero realmente lo que estáis montando era un negocio por detrás y ibais probando como Primero habíais probado el e-commerce, luego probáis los cursos, luego probáis los cursos online... ¿Y ahora? ¿Y después? ¿O en qué momento llega el...? Porque ahora ya sois otra cosa, creo. Claro, y no sé en qué momento exactamente, porque me bailan las fechas, pero decimos, oye, eso, la comunidad cada vez tiene más gente. Ujú. Aquí tiene que haber una oportunidad de hablar con las marcas del sector, no solo bodegas, sino marcas del sector, para intentar ayudarles, porque al final las bodegas están ahora mismo todas en el mismo problema. Mi consumidor se está muriendo. Y Dicho no- así, mal y pronto. Por el consumidor, ¿no? Que es... Sí, bueno, el dato que habéis Porque dicho al que final, en más de plan, 50 oye, y vosotros tenéis el claro, de al menos de final 50. los consumidores cada vez son más mayores y las bodegas no están siendo capaces de captar a las nuevas generaciones. Y con nuevas generaciones no hablamos de los chicos de 20 años No, no, que están en TikTok, sí. es que hablamos de hasta los 40, 45 Los o incluso millennials. 50. Sí. Toda la generación millennial ha escapado un poco del sector. ¿Y por qué? O sea, digo, pues ¿sabéis por qué? ¿O el mercado dice...? A ver, es multifactorial. O sea, hay una parte de cómo se ha comunicado el vino. Al final, bueno, pues se ha posicionado. Yo creo que desde la intención de ponerlo en valor se ha elevado un poco la experiencia, se ha intelectualizado, se ha sacado de las casas, se ha limitado también a ciertos contextos. a ciertos contextos. En plan, se asocia mucho a gastronomía, que es súper importante, pero ojo, yo por ejemplo que no bebo cerveza, a mí me da mucha rabia que veo un concierto y no me puedo tomar Vino. una Sí. lata de vino o en el formato que sea. Ojo, lata vino, ¿eh? Oso, estáis Sí, ahí... sí, y nosotras, y latas, y cócteles, o sea, nosotras somos súper... Además es que, joder, ahora mismo que hay una tendencia a consumir menos alcohol y menos espirituosos, tú con el vino tienes una oportunidad para hacer cócteles de menos graduación Sí. que ocupan ese espacio de consumo, por Justo, ejemplo, sí. ¿no? Y realmente pensamos que, joder, aquí para nosotras lo importante es que el sector... O sea, que en el mundo del vino, o sea, el vino es un 2% del PIB español. Es significativo. Hace un trabajo muy significativo medioambiental con todo el Sí. trabajo del viñedo. Entonces, oye, si tú no eres capaz de mantener la cuota del mercado, pierdes un aporte económico, medioambiental y cultural en España bestial. Entonces, nosotras somos más partidarias o más pragmáticas en ese sentido de, oye, cuáles son las oportunidades del mercado, no pelees contra el mercado. Sí, no, Que intenta simplemente cambiarlo. decir, no, es que el vino tiene que ser esto, no es verdad. El vino antes era otra cosa de Sí, lo que sí. es ahora, ¿no? Sí, el y vino será... puede ser lo que queramos que sea. Claro. ¿Y hacia dónde Pues- estáis tornando ahora un poco? O sea, ¿algún proyecto nuevo? ¿Estáis Claro. yendo hacia...? Entonces, ahí nos acercamos a una agencia para que nos ayude a llamar a las puertas de las bodegas y las marcas del sector para hacer contenido, lo que llamaríamos contenido patrocinado. Ujú. Que es como... O sea, porque no es publi en el sentido de que tú no haces anuncios. Tú al final haces contenido creativo que aporta Divulgación. valor Sí, sí. tanto a la comunidad como a la O sea, y marca. es una especie... O sea, os convertís en embajadoras, ¿no? Que se dice ahora. Sí, o sea, Sí. de alguna manera nosotros lo que buscamos es la manera de asociar los mensajes que quiere transmitir la marca Ujú. a contenido de valor para la Ah. gente. De tal manera que, oye, hay una asociación entre las personas, dicen, oye,
estos valores pertenecen a esta marca, pero yo estoy recibiendo valor y a mí me está interesando esto que me están Claro. contando y no es simplemente en plan, consume no sé qué, ¿no? Claro, ¿en qué momento, o sea, cómo adaptáis el objetivo que tiene esa bodega o esa marca con alinearlo con un poco vuestra comunidad, que entiendo que la cuidáis mucho? No cogéis todo, cogéis nada, o sea, ¿cómo lo hacéis ese filtro? O sea, nosotras, que esto es una cosa que sorprende mucho a la gente, cogemos, o más bien, rechazamos más del 50% de las propuestas de colaboración que recibimos. Wow. Que, claro, es alucinante y de hecho muchas veces cuando nos preguntan, oye, pero en términos de facturación o qué supone esto, sí supone una renuncia enorme en facturación. Pero también tiene mucho que ver con nuestra filosofía con Lágrima, que por un lado es cuidar la comunidad y aportarle valor y es, o sea, es que si no fuese por la comunidad no estaríamos aquí. Entonces, bueno, pues decimos una cosa que es que la credibilidad sube por las escaleras y baja en ascensor. Entonces, pues realmente filtramos y cuidamos mucho la cantidad de colaboraciones y el tipo de colaboraciones. Y luego también que de alguna manera queremos que los proyectos que hacemos con las bodegas les sirvan. Entonces, si tú vienes a nosotras con un objetivo y pensamos que no vamos a poder darle salida con los proyectos que podemos hacer, no vamos a coger ese proyecto aunque nos vayas a pagar, ¿no? Entonces, bueno, porque pues, cuando hablabas de marcas, que, o sea, son marcas, son bodegas, son, por lo que he entendido, también supermercados, que también nos hacen... ¿Y qué otras marcas hay, digo, bajo desconocimiento? pues, instituciones, vale. denominaciones de origen. Ok. O sea, sí, que ahora también- por ejemplo también trabajamos con una que es bastante chula, que tiene un software para que ayuda a los... Bueno, es básicamente... Los restaurantes. Los Sí, saca sí. recientemente. Sí, Sí. es una aplicación que te ayuda a elegir vino en los restaurantes. Entonces los restaurantes pueden meter su carta de vinos y ellos tienen... Bueno, la verdad es que, claro, son los tíos unos cracks en todo tema de datos y demás y realmente tienen un sistema muy bien montado para recomendarte, hilarte, etcétera, Guay. en base a... oye, Yo lo siempre que tú utilizo quieres una porque beber, no etcétera. tengo ni idea, pero bueno, no sé si es buena o mala, pero yo para ver por lo Vivino. menos Vivino. Vivino, sí, ¿no? es la ¿Sabes? mítica. Sí. Esta yo la estaba viendo justo en vuestro Instagram y muy curioso porque le facilitáis, en vez de enfrentarse a ese listado de 40 vinos, como que va filtrando cuánto te quieres gastar, qué tipo de vinos os gusta, pum, Sí, y te filtra sí. esos 4 con los que elegir, ¿no? Y De tiene un hecho- filtro que a mí me encanta, que es que tú le pones vinos que... Porque claro, muchas veces la gente sabe los vinos que le gustan, pero no saben por qué le gusta ese vino Claro. y no sabe Eso me extrapolarlo pasa a mí a con la otras cerveza. selecciones, claro. Y entonces Anda. en la aplicación tú le pones un vino que te gusta y te va a recomendar otros parecidos de la carta. Entonces a mí eso, Guay. por ejemplo, me parece Pues la eso. bomba Sí, porque sí, te está ayuda muy bien. muchísimo. Y por ejemplo, en esta línea un poco de con quién trabajamos y con quién no, pues a nosotras se nos han acercado un montón de marcas con productos tecnológicos, etcétera. Claro, también lo bueno por nuestro background, tenemos criterio. Entonces Nada, nosotros totalmente. hacemos una auditoría de, oye, explícame tu herramienta, cómo funciona. A mí que me digan, uso IA. Sí. Sí. A ver, muy guay. vamos a ponerlo Bueno, blanco sobre negro. ¿Qué hay aquí de ella? Ah, es un Excel, son reglas de tres, ¿sabes? O sea, entonces, Sí, ¿qué sí. pasa? Que aquí se juntaron dos factores. Yo tuve una conversación con el fundador bastante extensa, hablando de la tecnología y tal, y en paralelo, yo el verano pasado me fui a Galicia de viaje con mis amigas y en un restaurante me la dieron. Y Entonces, claro, viste la in experiencia situ, desde la claro, parte del todavía no consumidor. estábamos trabajando con ellos, sí que nos habían contactado, etcétera, entonces como que la pude utilizar como usuario y dije, oye, me parece útil, entonces, bueno, Va a pues forma aportar. parte de esto de conocer. realmente no vamos a promocionar nada de lo que nosotros no seríamos usuarios. Claro. Sí, y esto lo hacemos con todas las marcas. Oye, y una curiosidad, que ¿cuántas bodegas hay en España? Porque no tengo ni idea. ¿Y denominaciones de origen así o más o menos? Pues mira, Pues, bodegas ¿lo hay como sabéis? 4.000, yo Un creo, poquito ¿no? más de 4.000, sí. Y denominaciones de origen, es que hay En varias tor- clasificaciones. pero en Lo que torno a es una 80, DO pura, sí, 80. 70 y pico. La Virgen, yo pensaba que había como 15. Sí. Yo 15, 20, sí, No. sí. Pero es que luego, claro, nosotras ahora mismo trabajamos con algunas de las mejores marcas del sector, pero claro, nosotros cuando empezamos, eso, llamamos a una agencia, en plan, oye, ayúdanos a llamar a puerta fría a las bodegas. Porque queremos, en plan, tenemos la sensación de que aquí hay una oportunidad de mercado que les podemos aportar valor y que esto puede funcionar. Y nos dijeron que no lo veían. Que si acaso eventos, pero que el contenido patrocinado, que las bodegas eran muy tradicionales y que pensaban que no tenía futuro. Y ahora están llamando a vuestra puerta Y para- nosotras, yo me acuerdo salir de la reunión y decirle a Sofi, pues lo vamos a hacer nosotras. Emprender es como cuando te levantas al baño por las noches con la luz apagada y no sabes, tienes esa sensación de que igual te vas a dar con algo, Sí. Pero en no una lo casa tienes que no es claro, tuya. en una casa que no Sí, es sí, tuya, que ¿vale? si esto ya la controlas. ¿sí, no? Es esa sensación de decir,
voy avanzando, voy tanteando, todo el rato tengo la sensación de que me voy a partir la nariz con un mueble, Pero avanzas. pero avanzas, ¿sabes? Pues es un poco esa misma sensación de incertidumbre, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, pues ahora dices, oye, pues nosotras somos rentables, trabajamos con pues de las mejores bodegas del sector, somos líderes en lo nuestro, o sea, como que se cumplen toda una serie de cosas, de factores de éxito que hacen o muchas veces como que dejan muy atrás el camino. El camino que has hecho, pero bueno, que es importante Sí. contarlo y a veces hacer una reflexión y decir, oye, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y a nosotros nos gusta que la gente sepa, oye, cómo llegas y cómo vas marcando cada hito al medio y largo plazo, porque esto no es de eso, lo que se ve a veces en Instagram de, oye, qué guay, todo es súper, pero por detrás hay un trabajo muy, muy fuerte, ¿no? Brutal, sí. A mí me gustaría, el hoy, que estás hablando de, oye, ahora ya somos una empresa en la que cada vez más, oye, pues tenemos una agencia, o habéis dicho que queréis ser, o que nos contéis un poquito más de detalle de qué es ser rentable también, que entiendo que podéis vivir de ello. Bueno, he dicho un par de preguntas, pero oye, si nos podéis contar más sobre eso, que yo creo que también es interesante. Vale, por responder un poco a Sí. las dos, lo que hemos ido viendo con el tiempo es la mayor parte de las marcas. O sea, ahora mismo el sector del vino está en un momento un poco de transición, algo que ya en otros sectores antes de digitalizar el marketing y la comunicación, el sector del vino lo está haciendo ahora mismo. Entonces, a nosotros nos pasa que nos llegan muchas marcas, nos dicen, oye, yo nunca he hecho nada en redes sociales, pero quiero trabajar con vosotras, me encanta lo que hacéis, me pongo en vuestras manos. Entonces, nosotras de forma natural hemos hecho siempre como un trabajo de asesoría y consultoría más de... Digitalización, o sea, lo que hacíais en... No, como más de marca. De marca, Sí. vale. De marketing, o sea, porque en otros sectores a lo mejor te llegan con un briefing de, oye, ese es el producto del que queremos hablar, con estos mensajes, bla, 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 todo muy estructurado. Nosotros nos sentamos con las marcas, vale, ¿tú quién eres? ¿Qué valores diferencia? tienes? ¿Qué te diferencia de la competencia? quieres ¿Qué contar? quieres? ¿A qué público te diriges? ¿Qué quieres contar? O sea, Y les hacemos ayudáis a como hacer todo un un pitch, trabajo casi. creativo que luego al final la gente ve el vídeo únicamente, pero hay muchísimo curro por detrás. Entonces, eso que hemos seguido haciendo de forma natural, porque formaba parte de nuestro trabajo, ahora Sí. estamos haciendo de forma más profesional y como, O sea, oye, como un servicio aparte. Vale, o sea, justo, estáis empezando a lanzar como esa línea de Agencia- comunicación, branding, Claro. representación. Y Y por luego hay nuestra más otra- experiencia en consultoría estratégica es un Claro. poco como también el paso natural de... Era el paso natural de Lágrima y el paso natural de nosotras como empresarias. Ajá. ¿Y qué es lo que la bodega suele, o sea, es las que menos digitalizadas están o que no conocen, no tienen ni sus valores, como habéis dicho, ni su propósito, ni su visión, ni para comunicar, y las que ya están, o sea, entiendo que habrá algunas, las grandes, que ya tendrán alguna cosa, las más pequeñas que... ¿Cómo os estáis enfocando vosotros? ¿A las más grandes, a las más pequeñas, a las dos porque una las ideas de una forma u otra? O sea, nos enfocamos más que por grandes o pequeñas, por las que entienden el valor de lo que es hacer marketing y hacer marca. Es decir, el vino hasta ahora ha sido una cosa relativamente transaccional de, oye, puramente comercial, ¿no? Y lo que se buscaba era tener capilaridad porque ya había una demanda activa. Entonces, oye, O sea, si tú espera, por tenías- traducir esos términos, el vino se vendía en los restaurantes y lo importante era que tuvieras muchos comerciales por toda España Vendiendo. vendiendo en los restaurantes. Justo. Y no hacían tanto hincapié en la parte En del el marketing. En la parte de cliente marca. final, De marca. el Porque ni consumidor había final. tantas marcas y luego porque la gente consumía vino activamente, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Hay muchísima más competencia, es mucho más difícil diferenciarse y luego por otro lado ya la gente pide también otras cosas, no siempre pide vino. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que, por un lado, activar esa demanda y aumentar el deseo de que la gente beba vino, y por otro lado te tienes que diferenciar de Del todos resto. los demás que hay. Entonces, ¿eso qué es? Marketing. Antes el marketing para ellos era pues muchas veces hacer incluso los banners y las cosas para las ferias, ¿no? Eso era Claro. marketing. O por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de una bodega que a día de hoy invierte $500,000 euros en prensa, medio de papel, pero para digital tienen un presupuesto De un 1%, o de un 10%, o sea, vamos. ínfimo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa transición se está haciendo lentamente y nosotros trabajamos un poco con las que ya entienden ese valor de retorno de invertir Claro. en marca, de invertir en digital, o sea, pero también un poco porque si no, no van a... O sea, no les
no vamos a poder hacer un proyecto con el que se sientan satisfechos, ¿no? Eso que decíamos antes un poco de, oye, nosotras Tanto intentamos vosotros y ellos. que cumplir tus objetivos. Entonces, si tus objetivos son vender botellas dólares de stories, vas a estar frustrado con el proyecto y nosotras vamos a estar frustradas porque no te estamos ayudando, ¿no? Y no vamos a poder hacer el tipo de contenido que queremos hacer. Es Sí, un poco más y a además largo hay plazo. una parte, generalmente solemos trabajar con marcas más grandes porque también son las que tienen más presupuesto para invertir. Y como aquí estamos hablando de que son retornos a medio y largo plazo, Claro. claro, si nos viene una marca y nos dice yo tengo 2.000 euros, pues que claro, con 2.000 euros Podemos hacer una te puedo hacer publicación, una acción aislada, pero no va a funcionar tanto Sí, que es como todo, que como medio una largo acción más plazo. a medio y largo plazo. Justo. Al final nosotros también buscamos que las relaciones que tenemos con las marcas tengan mucha credibilidad y eso se consigue porque tú trabajas con las marcas a largo plazo. Si estuviéramos cada día sacando una marca distinta, a la comunidad tampoco le chocaría más, yo creo. Sí, Sí, por eso y que las- decíamos, las marcas que promocionamos son las marcas que consumimos. Claro. Que Las- hay dos cosas de otra gente que ha venido al podcast, justo decían que vendían quizás sus experiencias, ¿no? Del sector del golf y otras cosas, que decían, yo no recomendaría un hotel o un campo de golf o un restaurante que yo no he ido o que a mí no me gusta recomendar. Entonces creo que es casi en otro sector Igual. el mismo... Total. Sobre Sí. todo el porque mismo- si no, no tendrías esa comunidad, como habéis dicho antes, que yo Que creo que es cuidáis. interesante. Claro. Una pregunta, yo tengo una duda aquí de las palancas que hacéis con las distintas marcas, que entiendo que una palanca es de comunicación pura y que casi vosotras podéis ser el canal, ¿no?, de comunicar. ¿Qué otro tipo, hacia dónde van las marcas o las bodegas o van a hacer para diferenciarse de la competencia, hacer otro tipo de experiencias? No sé, yo creo que está muy de moda también el enoturismo, está muy de moda otro tipo de conceptos. ¿Vosotros creéis en ello? ¿Creéis que en España se está haciendo más o cómo...? El 100%. enoturismo, o sea, vamos, nosotros este año hemos sido ponentes en 2 charlas hablando de enoturismo, justo. Sí, o sea, está súper en auge. Está en auge porque es una experiencia cada vez más demandada. Está en auge porque también permite diversificar a las bodegas. Es decir, tú ya tienes el activo que es la bodega, ¿no? La estás usando para producir vino, le puedes sacar un retorno de Adicional. hacer visitas. Está en auge porque además cada vez se va a ir dificultando más el tema del marketing de vino y hacer marketing de enoturismo con tu marca es una manera también de dar a conocer tu vino. O sea, realmente, joder, pues yo qué sé, pues igual que las cerveceras o muchas marcas de espirituosos tienen su bebida 00, que ellos mismos te reconocen que las ventas son ínfimas, pero les permiten estar en espacios publicitarios que generan marca. Y a ti al final te da igual si es X00 o X con alcohol, ¿no? Pues el enoturismo ofrece todas esas palancas y nosotras somos muy partidarias de que también en el enoturismo hay que profesionalizar un montón la experiencia, hay que ver qué experiencia diseñas. O sea, un poco lo mismo que hacemos en Claro, la comunicación. por eso en preguntaba redes. si también ayudabais en ese ambiente, porque al final también No es nos una de las hemos metido, No palancas. nos hemos metido todavía, pero es Pero- verdad que al final una persona que va a una bodega y tiene una buena experiencia, o sea, no solo va a ser fiel a la marca, sino que se va a convertir en embajador. O sea, es que no hay una mejor forma de fidelizar que dándole una buena experiencia de enoturismo. Sí, porque al estuve en final Valladolid va a comprar y- y luego se va a recomendar a sus amigos, va Justo. a poder contar las historias de mira, ese es el vino que me compré, que me contaron que lo hacen de esta forma, no sé qué, no sé cuántos. ¿Y veis que las bodegas también estén como basculando un poco hacia, o pivotando hacia esa parte de enoturismo, de sacar un revenue stream adicional de, oye, voy a lanzar ahora visitas o fines de semana con este hotel? 100%. Cada De vez hecho, más. hay alguna bodega, no sé cuántas en España, que factura más de enoturismo que de venta de vino. Qué curioso, la verdad, eso no tenía Sí, idea. O sea. lo que pasa es un poco eso, ¿no? Que también están todavía en ese proceso de profesionalización, digitalización, etcétera, y que hay incluso están surgiendo algunas plataformas que intentan ser marketplaces y demás, pero todavía no se ha consolidado ninguna, ¿no? Y a nosotros nos pasa que intentas recomendar, pero pues lo mismo que decíamos, si no hemos ido y no hemos hecho la visita, etcétera, etcétera, no te la podemos recomendar, Recomendar. ¿no? Y que no tenemos todavía, o sea, o todavía, o por lo menos sí a día de hoy, la capacidad para mantener nuestra operativa de negocio Y y además viajar lo suficiente viajar como para para poder conocer. generar... Y luego es más, a veces, claro, tú vas a una bodega, pero cuando vas como lágrima terrae te hacen una visita institucional, Claro, que no no es tiene la nada que visita ver. que luego Hace el hace consumidor. la gente. sí. Claro, entonces, pues... Vosotros queréis esa para testar de verdad el ¿Cómo producto es? del lugar. O sea, nosotras
yo creo que a lo mejor hay gente, porque Pero bueno, en el ya mundo de os los conocen, ¿eh? Ya me influencers, digo. bueno, que nosotros no los consideramos influencers, pero existe Que lo como esa sois, idea aunque- de que hay Sí, gente que influimos, recomienda es verdad. cosas sin haberlas probado y en las que Sí, no sí. cree. Eso, yo no voy a recomendar una bodega si no estoy segura de que cuando vayas te va a gustar. Claro. Y si no te gusta, yo voy a tener la conciencia tranquila de, oye, A mí me gustaba y yo sé según por mi esto, criterio, esto. en plan, al final es que a lo mejor no tenemos, igual que con los vinos, a Justo. lo mejor no te gusta el vino porque no tenemos el mismo gusto. Claro. Pero Estoy tranquila yo estoy porque- tranquila porque te he recomendado algo que a mí sí me gusta. Claro. Vale, Alba y entonces Sofi, yo creo ya... que podemos ofrecernos voluntariamente a ir a esas bodegas Sí. Nos con lo- la gorra. Muchísima gente de la ¿Cómo, comunidad. cómo se llama Mystery Shopping? Totalmente, o sea... Hay gente de la comunidad porque alguna vez lo Yo hemos me hecho, pongo me la lo dijo, careta, chicos. yo soy Alba y tú eres Sofía. Alguna vez hemos sacado como eso, que nos frustra mucho, como pues eso, el no poder recomendar más bodegas porque no tenemos capacidad y la gente de la comunidad. Chicas, yo lo hago gratis, ¿eh? Yo me ofrezco a ir gratis a las Pues aquí bodegas. tenéis los- Entonces, ya me gustaría, hemos visto vuestro inicio, vuestro camino hacia Lágrima, ¿dónde estáis hoy? Si yo os si volvieseis al podcast dentro de 5 años, ¿qué os gustaría, o sea, hacia dónde queréis ir? Habéis dicho ya que Lágrima no queréis que sea Alba y Sofía, sino escalar más. No sé si os habéis planteado en algún momento contratar a más personas para que crezca. Oye, pues por conocer un poco el futuro, que yo creo que siempre está bien, y la ambición que tenéis y la visión hacia dónde vais. Pues a ver, yo creo que para nosotros ahora mismo esos próximos 5 años están bastante claros, que es ser eso, ¿no? Agencia creativa, agencia de marketing. Sí que nos planteamos contratar, de hecho estamos ahí un poco buscando esos perfiles porque además, bueno, pues tienes que equilibrar muy bien a quién necesitas que sepa de vino, a quién no, etcétera, por un poco ¿Cómo el formáis a tipo esas de- personas para Claro. que sepan también? Bueno, que ya ahora mismo, o sea, no somos solo nosotras ahora mismo, ya hay gente, eso tenemos un videógrafo, un editor, o sea, hay más gente que está por detrás de cámaras. Trabajando con vosotros. De hecho, el siguiente paso es empezar a meter más gente de cara al público. Que haya más que- caras que- aparte de las Qué nuestras. momento más soltar risky, ¿no? sí, De sí. salir ahí de, oye, ya no aparecen las Sorpresa. veces. Sí. Sí, pero bueno, al final también nosotras desde el primer momento hemos sabido que sacrificábamos de alguna manera alcance, viralidad, etcétera, etcétera, creando una marca que hablaba puramente de vino, que divulgaba de vino, que no era ni lifestyle, ni marujeo, ni nuestras vidas, ni Alba y Sofía, o sea, era Lágrima de RAE. Y esa es un poco la idea, ¿no? Que el día de mañana salga su cara, salga la mía o salga la de cualquier otra persona, siga siendo Lágrima de RAE, con su línea editorial, su objetivo, etcétera. Y entonces un poco con esa misma filosofía, pues la idea es, al final Lágrima ha triunfado porque tiene una forma de comunicar vino y de entender el vino diferente que se puede aplicar a 1000 millones de formatos, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ahora saldrá un proyecto que es un podcast, que es aplicar esa misma forma de entender el vino y esa creatividad al mundo podcast. Lo que decís, Pero para un oye, cliente, no es Sí, sí, claro, sí, sí, nuestra marca. entendido. hacemos lo mismo para diseñar campañas o eventos, o sea, porque a lo mejor viene una bodega que tiene un objetivo concreto que se resuelve mucho mejor organizando un evento Claro. que haciendo una una campaña en campaña. Instagram, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros tenemos la suerte de que con las redes tenemos un altavoz y un acceso a gente, justo. pero a lo mejor la acción no tiene que ser contenido. Tiene que ser ¿no? física y no Entonces, para nosotras, digital. el Lágrima a futuro va a ser agencia creativa. Vale, y voy a hacer la pregunta que hacemos siempre, aunque ya creo que has avanzado un poquito justo por la respuesta que has dado, que es cuál es vuestro Be Different o cuál es el Be Different de Lágrima. Claro, yo siempre pienso que esto habría que preguntárselo a la gente de la comunidad también para ver cómo nos ven ellos. Pero para nosotras, uno de los elementos que nos hace más diferenciales es la forma que tenemos de comunicar. Eso, el pensar mucho en la gente que tenemos enfrente, no en yo qué le quiero contar, sino que quieren escuchar, que sea útil para ellos, en un estilo sencillo, cercano, sin tecnicismos, no intentar adoctrinar a nadie. O sea, nosotras quizá no se percibe tanto en Lágrima ahora mismo, no lo decimos tanto, pero tenemos una visión del vino como muy clara de cómo queremos que sea el sector. Eso, en plan, nosotros estamos muy a favor del vino en lata, diferentes formatos, le puedes echar hielo, no hace falta que bebas en la copa perfecta, o sea, hay como una serie de cosas que en nuestra opinión dificultan el consumo del vino y lo alejan de la gente y
y intentamos en plan transmitirlo para que la gente lo sienta como muy cercano, y es un poco lo que nos llega de la gente, en plan de... Hay gente que nos dice, es que chicas, siento que es la primera vez que el mundo del vino puede ser para mí, porque eso no es algo snob, no es algo que me están contando como desde el púlpito dándome una lección, y nosotras intentamos devolverlo como a donde estaba antes, que era en las casas, y era algo como muy cotidiano y muy terrenal. Y yo creo que esos son los factores, es la forma que tenemos de comunicar, la visión que tenemos del vino y cómo lo contamos. Y que somos unas currantas. O sea. No, es verdad, y yo creo que, no sé si no diría como pensamos fuera de la caja, es que yo creo que nos hemos salido de la caja. Sí, habéis creado una nueva categoría casi. Sí, y no hemos absorbido los condicionantes y los sesgos y las limitaciones que tenía el mercado del vino, el sector. Sí, el venir desde fuera del mundo del vino, pero con la mentalidad de consultoría, nos ha ayudado muchísimo también. Sí. Qué bien. Muy bien, oye, pues ya vamos a acabar, así que daros las gracias por vuestro tiempo y ya podemos estar más tranquilos. Ahora os vamos a dar un detalle que damos a todos nuestros invitados. Bueno, lo tiene Juan. Ya. En vez de la oveja negra somos la oveja roja. La oveja roja la que sale. Ay, que tiene nuestro nombre y todo. Sí. Ala, muchísimas gracias. ¿Y la oveja es vuestro logo o qué? Es el logo de Be Different. ¡Anda! No todos los conceptos son iguales, sino que os invitamos a vosotras porque tenéis un concepto distinto y hacéis algo muy diferente a lo que se ve en el mercado. Entonces sois como la oveja roja, un poco... Me encanta. Recientemente hemos montado como 2 estanterías en casa para poner todas estas cosas. Mira qué bien. Sí, no, nos viene de locos.